A todos ustedes, en nombre del párroco, nuestro párroco, el padre Rolando, pues les damos la bienvenida. La verdad es muchos cambios a la iglesia y que nos trajo aquí la renovación carismática que abrió, se puede decir, el horizonte en todo el mundo para la Iglesia Católica con un despertar tremendo que ha traído como consecuencia esto, ¿verdad? Esta inquietud, más bien, ¿no? Porque, hermanos, ¿cuál es la base de nuestra religión? ¿Dónde está la base de nuestra religión? Somos una religión judeo-cristiana. Es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura. Y no la conocemos. Ahí nos llevan mucha ventaja los hermanos separados. Muchísima ventaja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante cómo la primer Biblia en español que realmente llegó al pueblo fue una Biblia de Cipriano de Valera en el año 1569 por los hermanos separados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el concilio tridentino, el concilio de Trento en 1542, también empezó con esta inquietud, fíjense, desde 1542, después de la Reforma Protestante. También trajo esta inquietud, ¿verdad?, de leer la Sagrada Escritura. Y de ahí nace Vaticano II con esta misma línea. Pero ¿por qué después de 1542, que también en esa fecha se revisó la Vulgata Latina, ¿verdad? ¿Por qué en esa fecha no empezó a predicarse la palabra y al conocimiento de la Biblia? Porque había llegado la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante en 1521, hermanos, trajo una libertad tremenda de la palabra, porque inmediatamente Martín Lutero traduce la primera Biblia a una lengua vulgar, que fue el alemán. Y después viene ya la traducción en 1569 de Cipriano de Valera por la Biblia española. Nos llevan muchísimo tiempo por delante. La Iglesia Católica vio que desde el momento en que empezó a leerse la Biblia, después del 1569, ¿verdad? Vio que hubo mucha libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es increíble, pero la Biblia protestante trajo un conocimiento muy grande en lo que viene siendo Europa acerca de muchas verdades religiosas que la Iglesia Católica tenía guardadas. Pero el Concilio de Trento se abrió algo, pero Trento vio también el libertinaje casi que vino después de la lectura de la palabra con los protestantes, y entonces se cerró. El concilio se cerró muchísimo. Y del concilio de Trento en adelante fue hasta ahí vamos a verle una tabla ahorita en un ratito más, fue hasta 1823 con la Biblia de Félix Torres Amat, que empezó a divulgarse un poco más la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la primera Biblia en español ya fuerte y que empezó a diseminarse por todo el mundo, que fue la Biblia de Nácar Colunga en el año de 1944, ordenada por el Papa de esa época, el Papa de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo quién se acuerda del nombre de él. Se me fue ahorita. Entonces hemos tardado mucho tiempo realmente en llegar a la apertura del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a Dios por estos encuentros que estamos teniendo en estas fechas, que nació de la inquietud precisamente del Concilio Vaticano II. ¿Cuándo fue la fecha que? Septiembre de fue? 19. En septiembre, creo que 19 del 2019. En la fiesta de San Jerónimo, el día de la fiesta de San Jerónimo, el Papa dijo que iba a empezarse a diseminar la palabra del Señor. Pero que se iba a dedicar el tercer
tercer domingo cada año a la palabra de Dios. Pero vino la pandemia y entonces eso paró mucho precisamente la idea que tenía la iglesia, ¿no? Y ahorita está resurgiendo esto otra vez. Qué bueno, ¿verdad? Para poder meternos, no tanto para aprender las cosas que vamos a estar viendo ahorita, sino para que empecemos a leer la palabra. Si yo pudiera, con la ayuda del Espíritu Santo, conseguir que 2 o 3 de ustedes que posiblemente no leen la Escritura empezaran a leerla, ya la hice, ya la conseguimos. Es una cosa maravillosa. Entonces, ahí va precisamente lo que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar, aquí como ustedes pueden ver, está la Constitución Divina Don Dave Verbo. El capítulo 1 es la revelación, lo que vamos a tratar de ver esta noche, lo que es la revelación. La transmisión de la revelación divina la vamos a ir viendo en estos 3 días, paulatinamente. ¿Verdad? La Sagrada Escritura, pues ya la vamos a estar viendo. El Antiguo Testamento lo vamos a ver mañana. El Nuevo Testamento lo vamos a ver pasado mañana, para ya como conclusión. Pero ahorita vamos a ver algo de la revelación. Pero antes de eso, quiero leer un poquito aquí acerca de algo que escribe la Iglesia. La expresión bíblica con la cual este año se quiere celebrar el Domingo de la Palabra de Dios está tomada del Evangelio de Juan. Permaneced en mi palabra. Juan 8:31. Uno de los hechos más llamativos en la historia del pueblo de Israel es, ciertamente, constatar que el vehículo privilegiado con que Dios se dirige al pueblo y a cada uno es la palabra. Decir que Dios usa la palabra equivale a afirmar que Dios habla. Es decir, Dios sale del silencio y en su amor se dirige a la humanidad. El hecho de que Dios hable implica que quiere comunicar algo íntimo, que esta es la revelación de Dios. Algo íntimo, ¿verdad? Y absolutamente necesario para el hombre, sin el cual no podría jamás llegar a un pleno conocimiento de sí mismo ni del misterio de Dios. El misterio de Dios que vamos a conocer en la Sagrada Escritura, porque Dios se ha revelado. El coloquio permanente entre Dios y los hombres que caracteriza la historia bíblica posee los rasgos de la amistad. Es un coloquio personal que toca al hombre en lo más íntimo y lo involucra en una relación de amor, alcanzando a cada uno en su historia para estarle cercano. El hecho fundamental que sorprende a la historia dándole una orientación diferente es este, en Jesucristo, que ese es el centro de todo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos. Todo, Moisés, los profetas, sobre todo Isaías, gran profeta, el profeta Zacarías, el profeta Miqueas, el profeta Amós, estuvieron anunciando de una forma preciosa, precisamente una forma algo velada, la venida de un Mesías. El hecho fundamental que sorprende a la historia dándole una orientación diferente es este. En Jesucristo Dios habla de manera plena y definitivamente a la humanidad. Cristo es el centro de la revelación que vamos a ver. Él es la palabra hecha carne. Y esto no lo entendemos. Él es la palabra hecha carne. Ahí está en el Santísimo. Y hay pruebas muy grandes en toda la historia de la Iglesia de que eso que está ahí es palabra de Dios y es carne, sangre de nuestro Señor. Ustedes han leído algo sobre, es Lancio, creo, ¿no? ¿Cómo? Lanciano. Ahí está todavía lo que se le reveló a aquel sacerdote que tuvo dudas sobre la encarnación. Él es la palabra hecha carne, la palabra que desde siempre es pronunciada y que ahora se hace también visible. Lo que se da a conocer a los hombres es la palabra, el logos, el verbo, la vida eterna. Aquí hay algo más, pero ya voy a entrar de lleno a lo que es un poco más interesante, que viene siendo la revelación. Hermanos, tenemos conocimiento de varias culturas antiguas, muchas culturas antiguas,
que no tuvieron, como el pueblo judío, una revelación directa de Dios. Y esta realidad continuaría siendo un enigma para todos los estudiantes del mundo teológico y para todo ser pensante que necesita una respuesta acerca de la existencia del hombre y su dependencia de un ser superior. Y esta pregunta nos la hacemos, yo creo que todos. ¿Por qué Dios escoge a un pueblo X, que fue Israel, para revelarse? Es un misterio que nadie entiende. Y dice el apóstol San Pablo, porque a él le preguntaban muchas cosas y ustedes van a encontrar en las epístolas de Pablo muchas inquietudes, y yo creo que hubo quien lo puso ahí contra la pared y le dice, mira, le dice el apóstol San Pablo, no le va a decir el barro, digo, al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios lo hizo así porque le dio la gana. Él quiso que ese pueblo de Israel recibiera la primera revelación directa. Y lo estamos viendo ahorita, ese pueblo de Israel yo le llamo, es un pueblo de redención, porque viene siendo un hilo de oro que viene por toda la Escritura y que ha llegado hasta, yo digo que hasta 1948, cuando se constituye el primer Estado judío después de 2000 años. Y ahí sigue viviendo, y ve lo que está pasando ahorita en Gaza. Quieren acabar con Israel. Y en 1967, acuérdense ustedes que Egipto, Irán, Siria, Líbano, el mismo Turquía, pero sobre todo los primeros pueblos que quisieron sacar a Israel porque había tenido su patria después de 2000 años. Y no han podido y no van a poder. Porque todas las profecías del Antiguo Testamento, de todos los profetas, hablan de una restauración de Israel. ¿Por qué está disperso por todo el mundo Israel? Es un misterio. Y la Biblia lo dice. Los voy a dispersar si ustedes pecan. Y es un pueblo que le ha faltado mucho al Señor. Ya ha sido, Moisés les dijo, ustedes son un pueblo de dura cabeza. Y sigue siendo un pueblo de dura cabeza, porque ahorita mismo, por ejemplo, el conflicto tan grande que hay, ese grupo Hamas, que quiere acabar con Israel, ellos se han defendido a como dé lugar y no lo han permitido. Ahí tienen ese Iron Dome, el domo ese de hierro que está echando a un lado todos los misiles que le llegan, ¿verdad? Dios les ha dado una sabiduría muy especial para hacer muchas cosas. Él sabe por qué. Hay en el mundo, hermanos, varias religiones con millones de fieles, como son el hinduismo, algunas religiones mesopotámicas, como la de los sumerios, que fue una civilización muy grande en el milenio 4 y un poquito ya para fines del milenio 3, ¿verdad? Religiones egipcias también del 4 y 3 milenio antes de Cristo. Está el zoroastrismo, persa del 8º milenio antes de Cristo, perdón, del 8º, no milenio, sino centenar de años, del 8º siglo, ¿verdad? Antes de Cristo. El budismo, el confucianismo y el shintoísmo de los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Y muchos otros grupos animistas en África que adoran montes, piedras, árboles, etc. Y podríamos citar muchas otras civilizaciones que no tuvieron un llamado o una manifestación como la que nosotros hemos tenido a través del pueblo judío. Por eso es posible que haya sido Pablo en la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento no hay seguridad de que haya sido de Pablo. Posiblemente fue de Apolo o de otro de los grandes pensadores cristianos que dijo estas palabras: ¿por qué tenéis en tan poco una salvación tan grande? No nos damos cuenta de la religión que tenemos.
Somos una religión que se transmitió del judaísmo nosotros, porque Cristo es judío. Es judío, digo, es porque Él vive, Él vive. Me gusta ese título que tiene un grupo nuevo aquí en la iglesia, de jóvenes sobre todo, Él vive, porque Cristo vive, hermano. Y si tuviéramos certeza de eso nosotros, sería otra nuestra vida. Pero no, ahí andamos. ¿Es o no es? Es. Pues, yo les juro, hermanos, en el nombre del Señor así, que hay vida eterna. Y eso lo digo. Porque si el Señor se reveló a nosotros en la forma que se ha revelado, a través de nuestra propia creación, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra vida, nuestro intelecto, la conciencia y otras cosas, ¿cómo no va a tener algo muy grande allá? Y dice Pablo, yo estuve en el tercer cielo, yo vi la gloria de Dios, estuve en el paraíso. Y de ese yo me voy a gloriar, dice Pablo. Y entonces dice, porque me ha dado tantas revelaciones el Señor, así dice Pablo, me ha enviado un aguijón y le he pedido 3 veces que me lo quite, pero no me lo quita. Escucho una voz interior que me dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida diaria y todo con los problemas que tenemos, si estamos en el Señor, aunque tengamos lo que nos venga, nos basta la gracia de Dios. Sí creemos. Y no vamos a tener por qué andar todos deprimidos, ni con miedo, ni angustiados, porque sabemos en quién hemos confiado. Las religiones antes citadas, como el budismo, el shintoísmo y las otras que les mencioné, son el resultado de una búsqueda de un ser superior y han tratado de encontrarlo en lo que nos rodea, o sea, el universo. Y por ello la mayor parte de ellas son religiones panteístas y han hecho una simbiosis de Dios con el universo. Panteísmo quiere decir Dios es todo y todo es Dios. Que así nace el hinduismo, el budismo es panteísta, el shintoísmo es panteísta. Y son politeístas también. La mayor parte de estas religiones, y sobre todo el hinduismo, budismo y shintoísmo, y el confucianismo, el taoísmo, creen en el nirvana, que viene siendo una fusión del hombre con el universo eterno, pero no con un Dios personal. O sea, Dios no me explico por qué, Señor, no te revelaste tú ahí a ellos como con el pueblo judío. Se me hace a mí una cosa que a mí, yo no lo creo injusto de Dios, pero se me hace muy duro, pues, que ellos no hayan tenido ese privilegio que tuvo el pueblo de Israel, pero como dice Pablo, es un misterio que haya escogido ese pueblito. Y vean cómo subsiste después de 3.600 años, desde que Dios se le revela a Jacob en aquella lucha con el ángel y le cambia el nombre y le pone Israel, porque has luchado con Dios y los ángeles y los has vencido. Ese es Israel, un pueblo de lucha. Y ahí siguen. Yo por eso veo a Israel y cuidado con Israel. Cuidado. Dice Balaam en el libro de Números, capítulos 20 al 24, cuando le pidió Balac que maldijera a ese pueblo porque iba a entrar a la tierra prometida, maldícelo. Entonces Balaam va a maldecirlo, pero se encuentra ahí con un ángel. Él iba en una burra y le empezó a pegar a la burra, y la burra no quería porque la burra se asustó con el ángel. Y le habla a la burra y le dice, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me haces esto? Te he servido tantos años y ¿qué te he hecho? Hasta ahí viene la Sagrada Escritura, en el libro de los Números. Entonces, el ángel dice, bendice a ese pueblo que va a entrar. Y Balac, el que lo había enviado, le dice, ¿para qué no hagas nada? Ya que no lo maldices, pues no lo bendigas. Hay que tener cuidado. A mí me da
yo siempre menciono el hecho de lo que Dios me perdone, yo no soy nadie para juzgar, pero lo que pasó con Hugo Chávez en Venezuela, cuando dijo, maldito seas Israel. Estábamos mi esposo y yo ese día oyendo la televisión y le dije, vas a ver, eso no es correcto, no está bien que se... A los 3, 4 meses murió de un cáncer. Y es el pueblo del Señor. Realmente yo considero que el pueblo del Señor es el pueblo cristiano, porque somos hijos de ellos, ¿no? Pero el pueblo de Israel tiene una misión. Y esa misión la llevan ellos siempre. El Salmo 80 dice, Señor, restáuranos. Ellos claman. Han clamado desde que son pueblo por una restauración. Restáuranos, restáuranos, restáuranos. No me tomen muy a pecho la cosa de Israel porque puedo influir en ustedes. O a lo mejor van a decir, este está más, porque ahorita en este momento hay un levantamiento anti-israelí, antisemitista en todo el mundo por lo que está pasando en la franja de Gaza. Porque los judíos han matado a 20,000 palestinos. Y eso es muy duro, es algo que no entendemos también. Pero ellos, como dicen, pero los palestinos lo que han hecho es tomar a las gentes del pueblo y a los niños, estaba yo oyendo hoy en la tarde, y lo están mandando como carne de cañón adelante para que no los maten a ellos, a los terroristas. Entonces está mal. Israel se tiene que defender. Algunas de estas creencias han llegado a Occidente, de estas creencias de los hindúes y de los budistas y los shintoístas, y se ha llegado a un sincretismo religioso que posiblemente algunos de nosotros hemos conocido. Aquí mismo en Ciudad Obregón, como son el movimiento que estuvo hace años aquí, a mí me tocó verlo, metido en catedral. El Control Silva. ¿Algunos de ustedes supieron de ese movimiento? Del Control Silva. El señor, no me acuerdo yo de él, pero yo estuve en una plática ahí en Catedral del Control Silva y la iglesia no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Le permitieron a esas personas que hablaran del movimiento del Control Silva, un hombre que traía ideas hindús, sincretistas, zoroastristas y de otro tipo, ¿verdad? Y vino después el movimiento de la nueva era, New Age, es si lo han conocido. Y posiblemente conocieron también un movimiento más moderno, Landmark. Lo trajeron aquí a Obregón un grupo de señoras de la alta society de obregonense. Si no ha sido por el padre Carpenter, ¿se acuerdan de él? El padre Carpenter que se dio cuenta de eso porque él fue a Nueva York. Y allá en Nueva York el padre Carpenter se dio cuenta con su familia que ese movimiento estaba trayendo consecuencias muy negativas en las personas, ¿verdad? Si no ha sido por él, ese movimiento hubiera seguido cundiendo aquí en Ciudad Obregón, pero el padre Carpenter lo paró. Estas ideas fueron muy difundidas en Estados Unidos por personajes como Shirley MacLaine y Tom Cruise, y se expandieron por toda América Latina. Siendo personajes de una influencia muy fuerte, pues mucha gente lo siguió. Pero trajo consecuencias muy fuertes, Landmark y New Age, porque ¿qué venimos siendo? Vienen siendo principios hinduistas, Dios es todo es Dios, todos somos nosotros automáticamente dioses junto con Dios. Entonces trae un libertinaje tremendo. Y aquí en otras partes hubo divorcios, hubo problemas entre las parejas, porque se enamoraban de este, no, pues si soy Dios, pues yo hago lo que yo quiero y ya se liberaban de muchas cosas que la iglesia nos pide, ¿verdad? A Dios gracias, su difusión no ha trascendido. Gracias a que la iglesia ha estado teniendo un mayor conocimiento de las cosas de Dios. Y estos encuentros ayudan para tener un mayor conocimiento acerca de la revelación de Dios. Hermanos, en la antigüedad, algunas religiones o civilizaciones llegaron a acercarse al conocimiento de la verdad de Dios.
Esto lo podemos ver en el mundo griego, que por siglos adoraron y veneraron a seres mitológicos como Zeus, Poseidón, el Hades, Afrodita, Hermes y otros más, que fueron creación de sus mentes en relación con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, en el siglo 8 antes de Cristo en adelante, algunos hombres dejaron estas ideas y realmente se dedicaron a la búsqueda de la verdad a través de fuertes intuiciones que tuvieron sobre la creación, la naturaleza, la conciencia humana, la psique, el alma y otros muchos factores que con la reflexión han sido un gran complemento para la misma revelación judeocristiana. Pero aún así no llegaron al conocimiento del verdadero Dios. Algunos de estos hombres dejaron constancia de sus reflexiones. Y a mí me tocó en una escuela, yo estuve estudiar, hice un pequeño estudio, recuerdo, estoy hablando de hace 70 años, tenía 23, 24 años, sobre los presocráticos. Muy interesante, fue una pequeña tesis, una tesina que hice, por eso se me quedaron grabados. ¿Verdad? El primero fue Tales de Mileto, fue el primer griego en Mileto, en Asia Menor, actual Turquía, que empezó a descubrir que fuera de la mitología algo fuerte en la tierra, en el aire y en el fuego, ¿verdad? Ya iba acercándose a algo más natural. Heráclito de Éfeso. Heráclito fue el que introdujo el concepto fuerte de logos, el principio grande del universo, el logos griego. Demócrito, que fue griego de Tracia. Demócrito fue el primer hombre en tener una concepción atomista del universo. Se le considera a Demócrito como el padre de la ciencia moderna. También fue presocrático. Estos y otros más influyeron en los tres filósofos más grandes de los siglos 5 al 3 a.C., Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estos últimos, aunque aún no habían tenido una relación con la verdadera revelación, el formato y el contenido de sus escritos han influido bastante en los grandes teólogos cristianos, como son San Agustín, que fue platónico, y Santo Tomás de Aquino, que fue aristotélico. Y Tomás de Aquino compuso la famosa obra teológica más grande de todos los tiempos en la Iglesia, con un paralelismo tremendo con Aristóteles. Son paradojas muy grandes, con hombres que realmente no tuvieron una intuición verdadera del Dios que se había revelado. Y aunque fueron ideas nacidas de la intuición del hombre, siguen siendo analizadas para grandes intelectuales y la misma Iglesia las utiliza en todos los seminarios del mundo. Y también son base de estudio en los seminarios protestantes. Hay mucho tema de cómo el hombre ha buscado conocer la verdad, pero lo que más nos interesa es conocer cómo Dios se ha revelado. Yo soy la verdad. Y esta verdad, como todos sabemos, tuvo sus orígenes aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo, entre 1900 y el 1800, cuando estaba ya para terminar el imperio sumerio, y estaba empezando el imperio acádico, porque después sigue el babilónico y después el persa. Pero desde ahí vienen estas cosas. Dice, tuvo sus orígenes aproximadamente en ese año a través de su siervo Abraham. Aquí empieza la revelación en la iglesia. Y culminaría con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a través de un proceso conocido como la historia de la salvación. Y vamos a estar viendo un poco en estos 3 días. Abraham escucha el llamado de Dios y le creyó. Y esta respuesta será conocida como fe, que se ha convertido en el leitmotiv, hermanos, o el centro neurálgico
de toda la Sagrada Escritura, y basta leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos para poder comprender cómo todos esos personajes, por la fe, continuaron siendo fieles al Señor por la esperanza que ya visualizaban. Por la fe, Abraham va a sacrificar a su hijo. Por la fe, Jacob lucha con un ángel y será llamado Israel. Y en este preciso momento podemos ver, como ya dije al principio, cómo este pueblo lucha para poder sobrevivir después de 3.600 años de lucha. Por la fe, José se mantuvo fiel al Señor al ser acosado por la esposa de Potifar en Egipto. Y 400 años después de José, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Moisés nombra a Josué como su sucesor y éste emprende la formidable hazaña de instalar en la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel en un periodo de aproximadamente 20 años, de 1198 al 1178 aproximadamente antes de Cristo. Pero Josué lleva en su mente y en su corazón las siguientes palabras que el Señor le da. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque yo seré contigo a donde quiera que tú vayas. Y son las palabras que Dios me da a mí y les da a ustedes a través de la Sagrada Escritura. Esfuérzate, sé valiente. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, hijita, ¿verdad?, de lo que viene siendo el pueblo de Israel, ya que estamos aquí. Estaba oyendo yo en la televisión a algunos rabinos judíos. Últimamente ha habido un resurgir en Israel acerca de las verdades de Israel. Porque Israel, con este problema que tiene actualmente, se ha unido mucho. Y han salido hombres, pues ya con una espiritualidad diferente. Y ellos están diciendo que muchos de los jóvenes que ahorita están peleando en Israel han estado pidiendo los 10 salmos de David que traen los rabinos, y queremos tenerlos, y han estado pidiendo algo como filacterias, donde vienen muchos detalles acerca del Señor. O sea, la juventud está, por la situación en que está viviendo precisamente, que están pasando, están tratando de buscar al Señor. Y el Señor es sabio, Él sabe por qué envía esas cosas. Y a Israel siempre le han pasado estas cosas. En el Antiguo Testamento el pueblo pecaba a la época de los jueces y luego se arrepentía y les mandaba un juez y se convertían al Señor. Entonces estos rabinos, y este rabino se llama Jonatán Galed, que nos da una visión de lo que viene siendo la estrella de David. Ustedes han visto la estrella de David en todas las banderas del pueblo de Israel. Y a mí me interesó mucho, me gustó, porque la estrella de David, en el libro de Números habla de saldrá una estrella de Jacob, que es el pueblo judío. Pero la estrella de David la desarrolla el pueblo judío en esta forma. Dice él, la estrella judía tiene seis puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tiene 6 hexágonos, 6. Estas 6 son 6 tribus de Israel, dice. Pero aparte hay los hexágonos aquí que son 6, ¿verdad? Que vienen siendo las otras 6 tribus de Israel. Aquí están las 12 tribus de Israel. Y en el centro, Dios es mi Padre. Pero a mí me gustó mucho lo de las puntas. Voy porque les quiero hablar sobre lo que es la determinación en el hombre, ¿no? La determinación que tiene Israel. Emuná, la fe. Esa es la base. Y hermanos, esa es una paradoja. Porque Israel, después de desarrollar su Torá y desarrollar el Pentateuco en griego y en español también,
desarrolla una serie de conceptos, de leyes que llegan a formar 613 preceptos. La ley del Antiguo Testamento tenía 613 preceptos. Pero los sabios fueron descubriendo poco a poco, los sabios judíos, que todos esos preceptos estaban sintetizados en uno solo, que es la fe. Ahí está. Y el apóstol Pablo, si ustedes leen la carta a los romanos, los primeros capítulos, y la carta a los gálatas, van a ver cómo la fe es esencial en el pueblo cristiano. Entonces, la fe es número uno, ¿verdad? Aquí en el siglo II después de Cristo, un sabio judío, Simiai, dice, el justo vive por su fe. Lo descubre del libro del profeta Habacuc, uno de los 12 profetas menores. Habacuc un día se despierta y empieza clamando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tanto crimen, tanta destrucción, tanta barbarie? Y ahí como nosotros levantamos a veces, Señor, ¿por qué tantos problemas en el país, tanta muerte? Está pasando tanto en el país. Le dice, Señor, yo voy a ir a un monte allá como centinela y tú me vas a decir por qué. Entonces el librito de Habacuc dice que se va como un centinela a un lugar y ahí le dice, entonces el Señor le dice, escribe estas palabras. Y le dice en Habacuc, es el primero o segundo capítulo, mira, Habacuc, el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fidelidad, por su fe, le dice. Y ese concepto de Habacuc lo desarrolla el apóstol San Pablo en sus epístolas de una forma maravillosa. Entonces la fe, hermanos, si no tenemos fe. Pero ¿cómo viene la fe? ¿Qué dice Pablo? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír de la palabra. ¿Cómo vamos a desarrollar fe si no leemos la Sagrada Escritura, hermanos? Vamos a tener una fe a medias, venimos a misa, sí leemos el Evangelio, lo estamos analizando ahí, pero es aislado, todo no lleva un orden, no. Si no fuera por la Eucaristía no se quisiera, porque el cuerpo de Cristo lo comemos. ¿Verdad? Entonces, la fe viene por el oír de la predicación. Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe. Después de la fe viene así rápido la otra, que viene siendo la oración, la otra estrella. Dice, la boca, dice este hombre. ¿Y por qué la boca? Dice, porque con la boca hablamos, nos comunicamos, nos entienden, pero sobre todo oramos. Y yo leí y escuché yo otro sabio judío, hará unos 2 o 3 meses, que decía, no temas, Isaías 41, 13, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te auxilio. Entonces él explicaba que Israel tiene como el gusanito la boca que destruye, porque un gusanito se mete en una manzana y ya la deja hueca. Un gusanito se mete en un árbol, ¿verdad? Grueso, y empiezan ahí a comer con la boca y acaban con el árbol. Entonces la boca es esencial, pero en lo personal, para orar. Decía Waldo Emerson que el poder más grande que tiene el hombre sobre la tierra es el poder de la oración. Y a veces no creemos en ella. Y el tercer punto viene siendo aquí, anabá, humildad. Está en ello, Israel está sacando eso porque ellos dicen esto. Nosotros somos la estrella de David. Nosotros lo que queremos para el mundo es esto, pero no nos dejan sobrevivir. No quieren que tengamos un pueblo. Y dice este hombre, estamos ayudando le damos luz eléctrica a la franja de Gaza, le estamos dando agua, les hemos dado comida, les hemos dado dinero y no permite que los ayudemos. Entonces aquí habla y dice que es humildad. Todo viene del Creador. El otro punto es David lloró, la otra punta. Humanidad
sentimientos, mi debilidad. Ya voy a terminar ya con esto porque aquí viene el otro punto de la estrella, debe siendo alegría, confianza en Dios, todo obra para bien. Y a mí me gusta mucho lo que dice Pablo en Romanos 8, capítulo 8, verso 28. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien. No entendemos de momento algunos detalles. Si estamos en el Señor, no entendemos ciertos detalles que nos pasan, pero a veces los entendemos al mes o a los 2 meses o a través de los años. Pero todo obra para bien. Es lo que dice el pueblo de Israel, que ellos están esperando que todo lo que les ha pasado va a resultar en beneficio para ellos. Y el último punto es el que yo traía aquí, determinación. El pueblo de Israel. David se enfocó en su tarea ¿verdad? De sus guerras, sus batallas y ganó. Acuérdense que Jacob lucha con el ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Determinación. Y es lo que el rabino actual, les acabo de decir, piensa acerca de su pueblo. Pero yo creo que es la base para todo ser humano que quiera alcanzar metas, y más aún cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Ay, se me fue el tiempo. Bueno, vamos. Porque yo quería darles así un pequeño testimonio de lo que es la determinación. Disculpen que me ponga un ejemplo, pero me pasó. Cuando yo trabajé en una compañía 30 años, Goodyear, ¿te acuerdas? Aquí el Pacho me conoció cuando yo trabajaba en la Goodyear. A mí me liquidaron después de 30 años de trabajo, me dieron un dinero que perdí en la bolsa. Estaba Inverlat y fuerte, estaban los intereses arriba del 100%. Dije, ya no voy a trabajar en mi vida, me dieron 20 millones de pesos. De aquellos días, eran como 1,5 millones de esos días. Ya estaba feliz cuando de repente fue un trueno a la bolsa y troné yo junto con la bolsa. Perdí todo mi dinero de 30 años de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Dios me dio cosas muy grandes, ¿no? Una lectura, es mi testimonio, lo conocen varios aquí, pero se lo voy a repetir, y yo puse en venta mi casa. Mi casa porque quería darles estudio a mis hijos que estaban creciendo, iban a entrar a las universidades, y entonces un día me metí yo a un cuarto a orar, me senté en un silloncito ahí, y me vas a contestar, Señor, me vas a contestar. E hice algo que no deben de hacer ustedes. No se lo recomiendo, abrir la Biblia al azar. Porque pues a veces eso da resultado y a veces no. Entonces yo abrí, quiero que me hables, Dios mío, ¿qué quieres de mi casa y qué quieres de mí? No se vende mi casa. Por cierto, ya mi esposa había decidido no venderla, pero yo sí quería venderla. Entonces abro la Biblia en el libro de Ageo. ¿Por qué te preocupas por tu casa que tienes muy bien arreglada y tienes mi casa abandonada? ¿Cómo no voy a creer la palabra del Señor? Vieja, estaba en la cocina y yo, ven a leer, le dije esto junto conmigo. Entonces me dice mi esposa, ¿qué me dijiste? Que somos templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios, somos casa de Dios. La habíamos abandonado. Entonces fue cuando yo puse en práctica este principio de Israel de determinación. No voy a vender mi casa. Entré, incursioné en los seguros y dije, Señor, yo voy a salir adelante. Yo ya tenía 59 años. Y me determiné en el nombre del Señor. Dije, yo puse aquí ya, dije, voy a talonear. Y taloneé.
casa por casa, empecé a vender seguritos y el Señor me sacó adelante. Y me fue mejor que cuando yo estaba en la Goodyear. Trabajé 30 años en Goodyear y 30 años en seguros. Así que he trabajado 60 años. ¿Verdad? Hasta hace 2, 3 años dejé de trabajar. Pero fue la determinación y Dios me ayudó. Como dice el Salmo 60:13, con Dios realizaremos proezas. Y eso sucedió con Josué. Pasó el Jordán en seco, derrumbó las murallas de Jericó, paró el sol en Gabaón, pero sobre todo llevó a cabo la conquista de la tierra de Canaán. Ya instalado el pueblo en Canaán aproximadamente del año 1178 al 1050 a.C., llega la misión a los jueces de Israel. Serán 16 jueces los que intervendrán en la salvación de Israel durante estos años por los ataques de los pueblos que habían conquistado. Los filisteos, los madianitas, los edomitas, los amonitas y los moabitas. Después viene la época de los jueces, no voy allí para no alargar ya. Y luego, por último, viene de los jueces un juez muy conocido para todos que fue Samuel, quien tuvo una intervención muy importante en el designio de los 2 primeros reyes de Israel, primero Saúl y después David, que fue el rey más importante, David, ¿verdad?, de este pueblo y que sería el prototipo del futuro Mesías, y que a través de su conversión Dios le prometió una descendencia para la eternidad. Ahí empieza con David, ya el principio fuerte de eternidad. Porque David le quiere construir una casa a Dios. Entonces va David con su profeta Natán y le dice, mira, quiero construirle una casa a Dios. Ya para eso ya había traído de Tiro madera y estaba enviando el rey del Líbano actual, ya muchas cosas para la construcción del templo. Entonces lo consulta Natán con el Señor y el Señor le contesta, dile a David que no me va a construir casa. No, ha sido hombre de sangre, se ha derramado mucha sangre. Yo le voy a construir a David una casa para la eternidad. ¿Te imaginas que el Señor venga y me diga a mí, yo te voy a dar a ti, así que te voy a hacer una casa para la eternidad? Pues ahí se lo dijo el Señor. Por eso de ahí David empieza a ser el prototipo mesiánico. Después de David vienen los profetas que empiezan ya a proclamar la venida de Jesucristo nuestro Señor. La sección de la revelación bíblica concerniente a los profetas es la que mantuvo viva la esperanza de Israel. Y gracias a ellos y a la Torá, Israel ha permanecido como un signo después de casi 4,000 años de historia. Conocemos la historia y sabemos que Israel rechazó al Mesías en la plenitud de los tiempos. Pero como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en la parte que concierne al misterio de Israel, en los capítulos 9 de Romanos, hermanos, léanlos cuando tengan dudas acerca de esto. Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Ahí viene el misterio de Israel. Dice, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, dice este hombre, Pablo. Dios le dio un espíritu, dice, insensible, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Eso dice Pablo en aquellos días, y yo lo digo hasta el día de hoy. Y pregunto aún, ¿habrán tropezado? Eso dicen esos capítulos, 9, 10 y 11 de Romanos. ¿Habrán tropezado los israelitas de manera que caigan definitivamente? Han tratado de acabar con ellos. De ninguna manera. Por el contrario, con su caída ha llegado la salvación a los paganos, provocando así los celos de Israel. El endurecimiento de una parte de Israel, dice Pablo, no es definitivo. Durará hasta que se convierte el conjunto de los paganos, entonces todo Israel se salvará. Pues es palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, hermano. Todo Israel se salvará. Después de los reyes Saúl, David y Salomón,
el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y ambos reinos tendrán cautiverios y diásporas, ¿verdad? Miren, hermano, sigue un poco la historia de la salvación, pero ya se nos hizo tarde. Y yo quisiera ahorita, todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento es como un embudo que culmina en la revelación máxima, que es Jesús nuestro Salvador. Por eso es que la iglesia se ha preocupado por eso y quiere que indaguemos, que busquemos, que leamos para meternos de lleno en... Vamos a ver ahorita, mijita, ¿puedes voltearlas? Ya se acabó, pero bueno. A ver, bueno, ya nomás rápido, porque mañana tengo otras láminas. Esto está muy largo, pero bueno, así rápido. Ya quiere que pare. ¿Puedo? Bueno, entonces mañana vemos esto, pero pueden tomarle fotos si quieren, porque esto viene siendo las versiones bíblicas en español. Es muy interesante esto. Mañana lo vemos rápido y también vamos a ver la Biblia hebrea mañana. La Biblia hebrea, hermanos, mañana vamos a verla porque es la primera Biblia. ¿Cómo se formó? ¿Verdad? Yo les voy a decir una cosa, no es por nada. Los cartones de mañana de la Biblia hebrea y la Biblia griega no los tiene nadie. Yo los he sacado. Ella no le gusta. No le gusta que yo presuma. Hablan de la Biblia, sí, hablan de la Biblia hebrea y dicen, tantos libros, tanto, pero la que voy a traer mañana, van a ver cómo divido la Torah, los Nevim y los Ketubim del Tanaj hebreo, en la forma que lo hice. Discúlpenme, pero bueno, hermanos, lo que es revelación, más o menos captaron algo, ¿verdad? Espero en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta? A ver. No venga el tema de la pregunta, pero al principio cuando habló usted del universo y todo eso, del universo. Sí. Hay mucha gente que he escuchado que se basa mucho en el universo. Es que el universo ve todo lo que tú haces y si eso se bien te lo va a regresar. Y como si a Dios lo hicieran a un lado. Es el panteísmo. El universo es el panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Y esas son las religiones hindúes. ¿Verdad? Por eso el nirvana hindú no es como nosotros que esperamos el paraíso que vio Pablo. Ellos esperan una fusión con el universo impersonal. Es el nirvana. Pero para poder llegar a ese nirvana tienen que pasar por una serie de pruebas muy fuertes que ahí viene la encarnación. ¿Cómo se le llama eso en que tú? Como personas que creen en el chamanismo y esas cosas. ¿Sí? También sí, pero hay un nombre especial que tiene antes del nirvana, las veces que tú te vas a reencarnando, ¿verdad? No me acuerdo. Lo que tú haces vas a pagar. Karma. El karma. El karma es un concepto totalmente hindú y budista. Pero el universo es panteísmo. ¿Qué más decías? A ver. Dios va de acuerdo a esas creencias de las personas. Sí. ¿Cómo? Dios va de acuerdo. Ese es el misterio. Ese es el misterio grande. ¿Cómo va Dios a juzgar a esas gentes? La revelación tiene mucho que ver con la conciencia. Es que yo, por ejemplo, me baso en que mucha gente que cree en Dios y que es católica, pero va con gente de esoterismo, baraja y todo eso. Eso y la gente dice, es que estas personas son de magia blanca. Y digo yo, no existe ni magia blanca ni negra. O sea, ¿crees en Dios o no? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué eso, esas cosas? Por eso yo decía aquí en mi plática lo que es New Age es eso. Ajá. Nueva era es eso. Hay un sincretismo muy grande. Yo he visto gentes que están en ese movimiento que hacen cola para comulgar. Ese se llama sincretismo. Ajá. Y pues es como, pues, no decir blasfemar, traicionar a Dios, porque
O sea, estamos con Sí. Él, pero queremos ir a otra parte, entonces no confiamos en Él. No, eso no Entonces, funciona. hay mucha gente que veo que navega con esa bandera, ¿no? Pero a su conveniencia creen en Dios porque van con la santera y dicen que tiene Cristo, que tiene el niño Dios, y etcétera, etcétera. Pero pues yo creo que, como usted ahorita lo dijo, si estamos tan preparados fuertemente con nuestra fe y leer la palabra sobre todo, ¿qué tenemos que hacer en esos lugares? Nada tenemos que hacer. Por eso yo. estamos buscando la lectura de la palabra, porque eso desecha todo. Tú ve a México, al mercado Sonora, y te vas a encontrar con ese sincretismo ahí. Ve a Cocorit, no vayas tan lejos. Me han dicho a mí que en Cocorit hay muchas cosas de esas. Te leen la mano, te leen por el café y muchas cosas que no son correctas. Algo que se me hizo muy interesante, cuando usted inició algo se me hizo muy interesante la plática, cuando las personas se empiezan a envolver en ese tipo de creencias, sin duda o no, es cómo les afecta su psiquis, o sea, cómo tiene que ver mucho. La cabeza, ¿sí? Y es cuando yo llamo que la gente que pues no los juzgo, no sé, sería el de la baraja o el del huevo, que lo pasan la limpia, es como que los timan pues a las personas, ¿sí? Los manipulan. Hay mucho de eso ahí en eso. Sí, tiene mucha razón. Por eso, no, está bien. Por eso comentamos algo de eso, ¿verdad? Apartarnos de todas esas cosas. Aquí en México tenemos en Veracruz Catemaco. ¿Qué pasa con Haití, hermano? ¿Por qué ese pueblo es el pueblo más atrasado de toda América Latina? Por el vudú, la brujería. Miren, yo viví en Cuba un año, casi un año, y me tocó ver cosas a mí en Cuba increíbles. Personas pegándose en los árboles, dándose golpes. Pasé por la casa de un brujo que tenía las uñas, yo creo que tenía 5 metros. Se lo dejaba porque era cuestión de las mismas ideas budistas, del vudú, y me tocó ver cosas muy fuertes. Entonces, ya, ok. Hermanos, vamos a dar gracias en el nombre otra vez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana a ver si pueden venir. Dios les bendiga.